Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es una palabra muy dura, muy difícil a veces en esos tiempos que estamos viviendo de aceptarla, pero cuando nosotros podamos, a medida que vamos escuchando esta palabra y a medida que vamos investigando el por qué, la razón principal de que Jesús vino aquí a la tierra, entonces nos daremos cuenta que el mayor interés que Dios tiene para usted y para mí es que usted se convierta en una hija o en un hijo de Dios. La Biblia dice que Dios nos hizo a todos como criaturas y como criaturas todos somos criaturas de Dios. Pero cuando ya esa criatura, llamado hombre o mujer, empiezan a crecer, cada uno de nosotros necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien que nos pueda ofrecer un camino a la eternidad. Y es allí entonces cuando la Biblia dice en Mateo capítulo 1 y en especial el versículo 29, la historia cuenta que el ángel se le aparece a José y le dice: José, no temas en tomar a María como mujer, porque el santo hijo que ella está esperando, santo es. Y dice, y le colocarás por nombre Jesús, que significa Salvador. Y él salvará al mundo y perdonará al pueblo sus pecados. Es decir, que ¿a qué vino Jesús a esta tierra? A perdonar nuestros pecados. Cuando usted mira ese primer paso al cual tanto José como María, como todos estamos en este lugar, entendemos el nacimiento de Jesús, entonces podremos comprender que Él no vino sino a tener una función muy principal, y era darle salvación a la humanidad. Porque la Biblia dice que la humanidad estaba en sus delitos y en sus pecados muertos. Y por consiguiente, cuando las personas, sin conocer de ese Jesús, no lo aceptamos y no lo recibimos, entonces no somos hijos de Dios, sino criaturas de Dios. Vamos a mirar que en esta tarde la mayoría de las personas que hoy le pregunta a usted a alguien, ¿usted cree en Jesús? ¿Usted qué cree que le van a responder? Que sí, que siempre van a creer en Jesús. Pero cuando ya no solamente le preguntamos a una persona que si esa persona cree en Jesús, sino que le preguntamos, ¿usted ha recibido a Jesús en su corazón? ¿Usted cree que Jesús vino a la tierra? ¿A qué vino Él? Entonces ya muchos empezamos ¿a qué? A desconocer el plan salvífico con que Jesús vino aquí a la tierra. No se vaya a incomodar, por favor, en lo que estamos leyendo, porque la Biblia está diciendo que hay hijos de Dios y que hay hijos del diablo. No lo dijo Juan solamente, lo dijo el mismo Jesús en Juan capítulo 8, cuando les dijo Jesús a ellos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y ellos respondieron, nosotros nunca hemos sido esclavos, hemos sido hijos de Abraham. Y entonces Jesús dijo, ustedes son hijos del diablo porque practican el pecado, porque hacen lo malo. Y por eso Jesús vino, primero que todo, a darle salvación a cada uno de nosotros. Nosotros estábamos muy perdidos en delitos, en pecados, en la muerte espiritual. Cuando Adán y Eva pecan, desde el huerto del Edén, hubo una separación entre el ser humano con Dios. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte, tanto espiritual como física. Por eso, cada uno de nosotros necesitamos un Salvador. Y permítame por un minutico más para poder entrar en materia, que usted pueda entender el contexto de lo que está hablando el pasaje. Es que si usted no sabía, hoy yo quiero explicárselo. Cuando María escucha que el ángel le dice,
usted tendrá un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo y le llamarás Jesús, que significa Salvador. Ella, escúchelo bien, hizo una oración. Y la oración es la misma que nosotros muchas veces necesitamos hacer. Y ella dijo, hoy se regocija mi alma, porque mi alma necesitaba a Dios, que es mi Salvador. Y por eso, cuando usted mira esos textos, podemos comprender que cada persona aquí en la tierra necesita un Salvador. Entonces allí empezamos a mirar cómo el apóstol Juan empieza a declarar que nosotros tenemos la oportunidad esta noche y todos los días, mientras que estemos vivos, de un Salvador. Quiero comenzar en esta mañana, en esta noche, perdón, a explicarle desde el versículo 1 cómo el apóstol Juan empieza a confesarle a la gente lo siguiente. Y empieza a decir, mirad cuán amor es el que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces Juan está colocando en primer lugar que nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios siempre y cuando podamos observar que hay un Dios que nos ama. Porque si Dios no amara a la humanidad hoy estaría perdida. Si Dios no te amara a ti y no me amara a mí, no me diera la oportunidad de yo conocer a Jesús. Y es ahí, dice, mira cuán grande es el amor que Dios ha tenido para con nosotros, en que nosotros seamos llamados. Es decir, está en un tiempo que si usted acepta a Jesús, usted será llamado hijo de Dios. Por eso cuando Jesús, después de que nace y crece y se presenta a la gente, dice la Biblia que este mismo apóstol Juan dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando del pueblo judío, mas la oportunidad ya es para nosotros, mas a todos los que le recibieron y los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. No es por voluntad humana, no es por voluntad de varón, sino que es por voluntad de Dios. Más adelante Jesús se iba a presentar entonces a todo el pueblo. Y cuando Juan lo vio a Jesús viniendo en pos del pueblo, le gritó a la gente diciendo, miren, este es el Cordero de Dios, que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Entonces lo primero que Jesús llega a la tierra es para darle salvación a usted y a mí. Lo segundo por lo cual Jesús ha venido a la tierra es para quitar el pecado del mundo. Nos lo han enseñado, pero necesitamos experimentarlo. Y por eso cuando Juan ve a Jesús le dice, Él es el que puede morir por usted y por mí. Él es el que va a ir a la cruz para que usted sea ¿qué? Salvo, pero también para que usted pueda aprender a sentirse perdonado de sus pecados. En esos dos pasajes que acabamos de leer, Juan hace un compendio de casi que la vida de Jesús aquí en la tierra. Jesús, mucha gente lo busca por un milagro. Jesús hoy es buscado por una sanidad. Jesús muchas veces es buscado por un problema. Jesús muchas veces es buscado por un conflicto familiar. Hoy a Jesús lo buscan mucho por una prosperidad económica, pero el fin de Jesús, de que usted y yo hoy lo busquemos, es que usted se sienta, uno, salvo por Él. Dos, que usted se sienta perdonado por Él. Y tres, que usted sepa que usted, la única forma de ir al cielo es a través de Jesús. No de una religión, es a través de Jesús. Entonces Juan empieza a confesarle a la gente que Jesús a eso vino. Pero el tercer lugar que usted va a observar es que Juan está diciendo que miremos cuán gran amor es el que Dios tiene para con nosotros, para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Es lo que sigue diciendo en el versículo 2.
Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, aunque Él todavía no se haya manifestado. ¿Cuántos de ustedes creen tener fe de que un día Jesús vendrá por nosotros? Y usted tiene que tener la seguridad porque Él va a venir por los hijos de Dios. Entonces, Él hace una gran claridad acerca a lo que vino Jesús para que usted y yo nos convirtiéramos en hijos de Dios. Voy a avanzar un poco más porque es la esperanza que usted hoy viene a recibir de parte de Dios. Versículo 4. No sé si las personas tienen Biblia allí, pero en 1 Juan 3:4, aún usted en su casa lo puede leer, dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios, pues el pecado es una infracción en la ley. En otras palabras, cuando usted desconoce lo que es pecado, entonces usted necesita saber que en la Biblia nos muestra qué es pecado. Y el pecado nos está diciendo que es infringir la ley, la ordenanza, el mandamiento de Dios. Es saber que usted no fue creado. Escúchelo, por favor. Para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Hasta allá mismo habla. Cuando nosotros hablamos de ese pecado, hablamos de algo importante y es lo siguiente, escúchelo bien, que cuando nosotros nacemos y crecemos, Dios a usted le da un libre albedrío de escoger entre lo bueno y lo malo. Pero al hombre que no conoce a Dios, le parece muy fácil que lo malo. Le parece muy fácil hacer pecado, porque ahí estamos mucha gente haciendo lo malo. Y cuando llegamos a esa posición, entonces toda la gente que usted ve haciendo pecado, entonces creemos que como es tan normal, lo podemos seguir ¿qué? Haciendo. Pero cuando Dios a usted se le revela, ¿por quién? Por su palabra, y a usted le empiezan a compartir que Jesús vino a salvarlo, vino a perdonarlo y vino a rescatarlo de un mundo pecaminoso, usted podría decir, ese es el amor de Dios, porque el amor de Dios no quiere que yo vaya al infierno. El amor de Dios no quiere que yo hoy me pierda. El amor de Dios no quiere que yo siga infringiendo la ley, infringiendo su palabra. Por eso la oportunidad de usted y yo ver que hay un Dios que nos ama es que Él desea que usted y yo no pequemos. Le voy a dar un ejemplo. Había en la historia bíblica una mujer que estaba en el mismo acto de adulterio. El adulterio es pecado. Diga que está a su lado. El adulterio es pecado. Y cuando esta mujer la vieron en el mismo acto de adulterio, la llevaron ¿ante quién? Ante Jesús. Al que había venido ¿para qué? Para salvar y perdonar el pecado. Ellos creían que la estaban llevando a Jesús para que la apedrearan y para que la condenaran. Sin saber ellos, la estaban llevando a la solución. La estaban llevando a la salida, a la respuesta. Y por eso cuando la llevaron ante él, le dijeron, maestro, sabemos que tú has venido y la ley dice que la que se vea en adulterio debería ser apedreada. ¿Tú qué dices? Él no podría, escúchelo, él no podía decirle a ella apedréenla. ¿Por qué? Porque para eso él no vino. Él no vino para eso. Y por eso le dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y entonces todos empezaron a ¿qué? A irse. Pero cuando Jesús va donde ella y le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te señalaban? ¿Dónde están los que te juzgaban? Ella dijo, Señor, ninguno, no hay nadie acá. Y él dijo, pues yo tampoco te condeno.
pero te voy a pedir un favor. Vete y no peques más. Porque para eso vino Jesús. Para salvar y para perdonar el pecado. ¿Lo estoy comprendiendo? ¿Dónde está el problema hoy? Que nosotros muchas veces no reconocemos que practicamos el pecado. Hoy no reconocemos que estamos mal. Y Él quiere darle la oportunidad a usted en esta noche, como me la da a mí, diciendo, reconoce tu pecado, arrepiéntete, reconócelo, confiésalo, porque el que confiesa su pecado y se aparta del pecado, alcanzará misericordia. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva para Él. De tal manera que Jesús a eso vino. Pero la tercera parte es la más importante a la cual Jesús vino. Y si dirá, pero habrá algo más importante, déjeme decirle que sí. Porque después de que Jesús viene a salvar al ser humano y a perdonarle su pecado, Él vino a una palabra que usted va a comprender esta noche, y es la que está en el versículo 8. Y dice así, que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Cuando usted dice que no es capaz de dejar el vicio, cuando usted y yo decimos que no somos capaces de dejar el pecado, cuando usted y yo decimos que no somos capaces de dejar el alcohol, cuando usted dice que no es capaz de dejar esa relación que está en secreto por parte del matrimonio, cuando usted y yo decimos yo no soy capaz de dejar las drogas, cuando usted y yo nos decimos yo no soy capaz de dejar el chisme, la murmuración, Jesús le dice, a eso yo también he venido, a deshacer las obras del diablo. Porque el diablo, dice la Biblia, no lo digo yo, el diablo dijo que él había venido ¿para qué? Para robar, para matar y para destruir. Y Jesús vino para darle a usted y a mí vida y vida en abundancia. Por eso es necesario que usted comprenda este último texto y de esta manera quiero ir finalizando. Dice la Escritura en el versículo 7 y 8. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como el que es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En otras palabras, lo que está diciendo en otras palabras, valga la redundancia, es que no tenemos excusa, porque tenemos a alguien que nos ayuda a deshacer las obras del diablo. Porque cuando usted le preguntan, ¿cómo puedo yo vencer esta debilidad en mi vida? ¿Cómo yo puedo deshacer esta situación en mi vida, en mi corazón, en mis emociones? Usted podrá decir, tengo un ayudador que se llama Jesús. Cuando usted tiene odio en su corazón, cuando tenemos rencor, resentimiento, amargura, cuando vemos que no somos capaces de vencer ese vicio, vuelvo y le repito, cuando no somos capaces de decir, no soy capaz de dejar esta mentira o algo que usted le esté pasando, entonces Jesús dijo, a eso yo he venido, a deshacer esa obra. Ahora le pregunto a usted si me puede contestar. ¿Sabe usted qué es la palabra deshacer? Borrar, acabar, aniquilar, quitar, destruir. En otras palabras, Jesús quiere ayudarte a que destruyas el pecado. Jesús quiere que usted hoy le diga, Señor Jesús, ayúdame a quitar la ignorancia que tengo. Ayúdame, Señor Jesús, a quitar esta cadena, este yugo, esta situación que yo vivo, el engaño en la cual yo estoy y engaño a otros. ¿Cuántas personas hoy, en este mundo en que vivimos, viven engañadas y engañando a otros porque no tienen un ayudador que los saque de esa condición? Le voy a decir algo,
Y se lo voy a decir de parte de Dios porque la Biblia lo dice. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Dios no puede ser burlado. A Dios nadie lo engaña. Dios sabe la condición suya y la mía. Y muchas veces le hemos dicho, yo no soy capaz de dejar esto. Yo no soy capaz de dejar esa mujer. Yo no soy capaz de dejar ese vicio. Y Dios hoy, hay una fecha escrita en el cielo donde te dice a ti y me dice a mí, tienes un ayudador en la tierra para que tú con él puedas deshacer toda obra del diablo. Si una persona es mentirosa, si una persona tiene rencor o odio, hoy tiene usted un ayudador que le puede ayudar, vaya la redundancia, a deshacer esa obra. No vuelva a decir que usted no es capaz, porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que usted pueda decir, yo puedo vencer esto, yo puedo deshacer esto, no solo, sino con la ayuda de Dios. Y cuando esa situación, el apóstol Juan la habla, él entonces expone que la única persona que te puede ayudar a deshacer las obras del pecado y del diablo se llama Jesucristo. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es una persona que vino a nacer a través de una virgen. Creció, fue al templo, predicó la palabra, creció y dice que él había venido a hacer un sinnúmero de obras y dice que él iba a morir en una cruz. Murió en una cruz por usted y por mí. Su sangre nos lavó de todo pecado. Nos limpió de todo pecado para que nosotros no siguiéramos practicando el pecado, para que pudiéramos salir de ser hijos del diablo a que hoy usted sea un hijo de Dios. ¿Dónde está entonces la aplicación de este pasaje? En que Jesús murió por usted. En que usted no solamente recuerde ese acto o ese hecho allí en la cruz, sino que usted pueda experimentarlo a partir de hoy. Porque Jesús, vuelvo y le digo, no es una religión, es una relación. Amén. Es una comunión que yo tengo todos los días con Él. Jesús es una relación tan grande en usted y en mí que Él quiere que usted le conozca, que usted sepa de Él, que no solamente quiénes fueron sus padres, quiénes fueron sus hermanos, quiénes fueron su pueblo, sino que usted pueda conocerlo a Él, lo que Él hizo por usted, lo que Él hace por mí y como Él dice en esta noche, quiero ayudarte a que deshagas, a que te deshagas de esa cadena, de ese yugo, de esa opresión. La gente podrá decir, llevo 30 años metido en esto, yo no soy capaz de dejar esto. Y la gente dice, eso es falta de fuerza, de voluntad. Pero ¿sabe cuál es el motivo principal? Es que hemos estado muy lejos de Dios. Hemos estado muy alejados de Dios y la Biblia dice que alejados de Dios nada podemos hacer. Todos necesitamos en esta noche de Dios. Entonces Jesús dijo, voy a morir en la cruz por los pecados del mundo. Y cuando Él murió, Él dijo, para que comprueben que yo vine a salvar lo que se estaba perdiendo, para que sepan que yo vine a perdonar sus pecados y para que sepan que yo vine a deshacer las obras del diablo. Él dijo, yo resucitaré al tercer día. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que usted hasta el día de hoy cuenta con alguien que está vivo. Jesús no está muerto. Jesús está vivo. Usted puede hablar con Él. Usted puede acercarse a Él. Usted puede, Él dice que no está lejos, que Él está cerca, que usted puede sentarse a hablar con Él como si fuera su amigo.
Que usted pueda decir en esta noche: yo necesito a Jesús porque Él es mi Salvador, porque Él es quien perdona mis pecados y porque Él es el que me va a ayudar a deshacer esta obra que está mal. Este pecado que no puedo seguir con él, esta carga, porque le voy a decir algo: hay gente que hoy no duerme por la culpa. Hoy hay gente que no es capaz de tener paz en su corazón por las situaciones en que anda ocultamente. Hay gente que dice: yo no soy capaz de dejar este vicio, y Jesús hoy te está diciendo: solo no eres capaz, pero con mi ayuda eres capaz. Amén. Por consiguiente, Él resucitó al tercer día y está sentado ¿a dónde? A la diestra de un Dios Padre, para buscarte, para escucharte, para ayudarte, para resolver el conflicto. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle, tócale, dile que lo necesitas mientras pueda ser hallado. Llamarle mientras que Él está cercano. Y entonces el profeta dijo en Isaías 55: deje el hombre impío su camino, y el hombre pecador vuelva a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Por eso hoy Jesús quiere preguntarte a través de su palabra: ¿eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Porque el que practica el pecado es hijo del diablo. Es una palabra y una pregunta muy dura, pero que nos tiene hoy que acercarnos a sincerarnos con Dios. Y con esto no quiero decirle que usted no tiene la oportunidad. Como usted la tiene, yo también hoy la tengo. Es decir, yo quiero hoy reconciliarme con Jesús. Yo quiero hoy pedirle a Jesús que sea el Salvador de mi vida, que sea el que me perdone mis pecados y el que me ayude a deshacer esta cadena de años que sigo en la misma condición. Si ustedes desean esta noche hacer esa oración como la que un día hizo María, como la que un día hizo Pablo, como la que un día hizo Pedro, como la que un día hice yo, o quizás alguno de ustedes, y es decirle: Señor Jesús, yo te necesito. Señor Jesús, yo no puedo seguir en este estado espiritual de decadencia de emociones en la cual yo me encuentro. Usted no puede seguir viendo la vida normal. Hay un Dios que un día volverá. Él dijo: y yo volveré. Créalo que Jesús va a volver. Y Él va a volver por los hijos de Dios. Por eso Juan explicó en el versículo 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Nunca vaya a pensar que todos son hijos de Dios. Él lo está diciendo: hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Hoy es la oportunidad para ¿quiénes? Para los que desean ser hijos de Dios. Para los que deseamos decir: Señor, yo ya no quiero seguir esta vida de esta manera. Yo ya no me quiero sentir de que estoy muy bien cuando verdaderamente yo estoy mal. Y yo recuerdo muchos años atrás que cuando la primera vez que a mí me compartieron del Evangelio, yo le decía a esta señora que se llamaba, o se llama, no sé si todavía estará viva, Emilia Rincón. Y yo le decía a ella: yo no necesito del Dios suyo. Yo estoy muy joven. Yo quiero vivir mi vida de esta manera. Y ella me dio una palabra que hasta el día de hoy la recuerdo. Y ella me dijo: un día Jesús vendrá por los hijos de Él. Amén. Aleluya. Un día Jesús vendrá por sus hijos. Y la única manera en que yo pude entender eso es que yo necesitaba reconocer que mi vida no andaba bien.
que mi matrimonio no andaba bien, que mi educación con mis hijos quizás de colegio, de estudio, les podía pagar, pero mi testimonio para con ellos no andaba bien. Andaba en mis borracheras, mis situaciones de lujuria, pero el día en que entendí que Jesús murió por mí, me perdonó, me salvó y me dijo, y te voy a ayudar a deshacer esa obra, entendí que yo no estaba solo. Entendí que mi vida podía cambiar. Y hoy le puedo decir públicamente, ¿he cometido errores? Sí, pero no los practico. Uno puede fallar, sí, pero no vivir en la práctica del pecado. Y un día entonces tomé la decisión, hace aproximadamente ya casi 29 años que estamos en el Evangelio. Porque no es una religión, es una relación que usted debe tener con Dios todos los días. Y cuando ese día acepté a Jesús como mi Salvador, como mi perdonador y como el único que podía deshacer la obra del diablo en mi vida, entonces me dieron 3 consejos. El primero, ore con Dios todos los días. Orar es hablar con Dios. Segundo, me dijo la persona que me llevó a los pies de Cristo, lea la Biblia todos los días. Y tercero, busque un lugar donde te puedan enseñar la palabra de Dios. Y le puedo decir hasta el día de hoy, esas 3 cosas las he hecho hasta el día de hoy. No puedo colocar a nadie aquí de testigo, pero Dios es testigo que todos los días me levanto a orar. Todos los días leo la Biblia. No porque soy un pastor, porque cuando me convertí al Evangelio, yo no era ni tenía ningún ministerio en ese lugar, sino que entendí que mi relación con Dios, nada ni nadie la puede separar. Entendí que para poder tener y conocer a alguien, tengo que relacionarme con él. Por favor, lea la Biblia. Lea la Biblia. Ore con Dios como usted hablando con alguien, con un conocido, con un amigo. Y por favor, empiece a leerla como yo empecé a leerla. Y había cosas que yo no entendía. Entonces las preguntaba. Y me daban respuesta. Y a partir de ese momento empecé a creer que el Señor Jesús que estaba dentro de mí me iba a ayudar a que mi vida cambiara. No sé si usted puede hoy decirle las mismas palabras que yo le dije ese día al Señor Jesús. Le dije, Señor Jesús, hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Hoy me rindo a tu vida, Señor. Y confieso que Jesucristo murió por mí en una cruz para darme salvación, para perdonar mis pecados y para deshacer las obras del diablo. Acepto a Jesús, dije yo, acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Y a partir de esa fecha hubo gozo en mi corazón. Hubo la alegría de saber que si moría ese día, sabría yo para dónde me voy. ¿Tiene usted hoy la seguridad de su salvación? Hoy te quiero presentar a Jesús de Nazaret, al hijo de José y María, al hijo que nació en un pesebre, al hijo que nació y creció en sabiduría y en estatura para con Dios y los hombres. A ese Jesús que mucha gente cree en él, sabe de él, pero no le ha conocido. Hoy es el día de que le conozcamos y que podamos reconciliarnos con él hasta que él venga. Le pido el favor de que se ponga sobre sus pies y vamos a orar.